¿Sabemos los peruanos protestar? ¿Qué entendemos por manifestación? Y es que sí, tenemos derecho de reunirnos para hacer conocer nuestra disconformidad con alguna medida o descontento frente a una decisión o realidad que no es afín a los intereses comunes. Tenemos derecho de alzar la voz para ser escuchados, pero ¿tendremos también derecho con ello a agredir, violentar o saquear? Y me responderán, y es que si no, no nos hacen caso. Evidentemente, muchas cosas tienen que cambiar, pero también nosotros y nuestras formas, que muchas veces no son las mejores. Hoy en Tus Derechos, derecho de reunión. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. Los conflictos sociales son un pendiente en el Estado que normalmente sobrepasan a una sola gestión de gobierno y se transfieren junto con los logros alcanzados, aunque no tan resaltados. De momento, según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, existen 233 conflictos sociales en el país, de los cuales 159 se encuentran activos y 74 en estado latente. Solo en el mes de abril, fecha del último reporte documentado, la mayor cantidad de conflictos se ubican en el departamento de Ancash con 26 casos, seguido de Puno y Lima con 21 casos cada uno. Aunque los motivos que generen las protestas sean válidos, son estas últimas, las protestas, las que al degenerar en violencia terminan por viciar las razones de la manifestación y el derecho fundamental de reunión contemplado en la Constitución Política del Perú. Toda persona tiene derecho a reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en lugares privados o abiertos al público no requieren aviso previo. Las que se convoquen en plazas o vías públicas exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o sanidad públicas. De seguir el camino constitucional, para todo efecto, la mitad o tal vez más de las manifestaciones generadas por conflictos sociales estarían prohibidas de antemano por las autoridades. En tanto es casi una escalada conocida, que del plantón se pase a la marcha y de la marcha a la batalla campal, que del paro se pase al paro indefinido con toma de local y que del bloqueo de vías se pase a las acciones violentas. Y si bien el pueblo tiene derecho a alzar su voz de protesta, no puede con ella apagar otra para siempre. El derecho es a la persona como también los límites. El derecho de reunión no es un derecho absoluto o ilimitado, y en tanto la relación reunión-manifestación sea un vínculo estrecho, reconocido y real, se deben agotar las vías legales. Tenemos que aprender a protestar dentro de la legalidad y, por qué no decirlo, los gobiernos tendrán que aprender también a no subestimar este tipo de protestas, porque hay caminos que están previstos en la Constitución, a la que todos le exigimos respeto, pero no empezamos por respetar. De hecho, el Tribunal Constitucional tiene una sentencia que se refiere al derecho de reunión y específicamente a los límites. ¿No es así, Francisco? Buenos días. Sí, efectivamente, Rocío. Ese es el caso Confederación General de Trabajadores del Perú, como no podía ser de otra manera, ¿no? Una protesta de la Confederación General generó una jurisprudencia del tribunal, que aunque parezca paradójico, como ya se ha señalado, hay alrededor de 200 conflictos sociales en el Perú actualmente, pero solamente hay un caso desde los últimos, esto fue más o menos en el 2005. Desde esa fecha no se ha judicializado en el Tribunal Constitucional estos temas del derecho de reunión. Y el derecho de reunión, según esta jurisprudencia, tiene límites que están establecidos por la propia Constitución. Es decir, hay que reunirse pacíficamente y sin armas, pero que también podrá prohibirse, limitarse, mejor dicho, este derecho de reunión, siempre y cuando se pueda probar que existen motivos fundados en seguridad pública, salud pública e incluso, de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos, debido a motivos de seguridad nacional. Entonces hay límites.
Cuando este derecho de reunión pone en peligro estos bienes jurídicos constitucionales como la seguridad pública, la salud pública e incluso la seguridad nacional, ahí podría haber un límite al derecho de reunión. Entonces hay que tener claro que todo derecho también tiene límites. Y como tú bien dijiste, no se trata aquí de reunirse y de exagerar el derecho de reunión y terminar esto en actos que podrían constituir incluso hasta delitos. Muy bien, Francisco, de hecho vamos a la pausa y regresamos con Giancarlo Guaroc, representante de la Defensoría del Pueblo, para conversar de los conflictos sociales, las fases de los conflictos sociales que terminan en manifestaciones, en reuniones. Volvemos. Estamos ya de regreso y nos acompaña esta mañana Giancarlo Guaroc, representante de la Defensoría del Pueblo, a quien damos la bienvenida a Tus Derechos. Señor Guaroc, buenos días. Ustedes tienen identificados los conflictos por fases. Fases del conflicto social activo refiere en su página web momentos por los que puede pasar un conflicto social en función al incremento o disminución de la violencia y las posibilidades de diálogo y entendimiento. Háblenos de estos momentos o fases, en especial en la fase de crisis, ¿no?, que es donde se desata la violencia. Buenos días, Rocío. Es cierto, la Defensoría del Pueblo desde el año 2004 viene reportando e informando sobre los conflictos sociales. Las fases que nosotros informamos a partir de la realidad de los conflictos sociales en el Perú son principalmente 5, ¿no? La fase temprana, donde se observa la aparición o las primeras señales de un conflicto social. Una fase siguiente de escalada, donde hay también señales o advertencias de violencia, que puede ser, por ejemplo, un bloqueo de carreteras, puede ser un rompimiento de propiedad pública, que ya en este caso, en este ejemplo que menciono, ya sería una fase de crisis porque es una violencia explícita, que puede incorporar también la afectación a la integridad física de las personas. Entonces ahí hablamos de fase de crisis. Sin embargo, un conflicto social no puede permanecer de manera continua en violencia. Los actores del conflicto cesan sus esfuerzos violentos, si cabe el término, y desescala. Es otra fase del conflicto. Desescala el conflicto y las partes tienen la oportunidad en esta fase siguiente a la de la crisis de iniciar la opción de del diálogo. Esta opción de diálogo, que es la que nosotros desde la Defensoría del Pueblo hacemos una apología permanente en cada uno de los conflictos que reportamos. De hecho, algunos conflictos se inician de frente, ¿no?, por la fase de crisis, se dan con manifestaciones de mucha violencia. ¿Qué pasa con la fase de diálogo? Algunos se dan, ¿por qué no se agota el diálogo desde un inicio? ¿Cómo han visto ustedes? Bueno, la opción violenta es una opción fácil para solucionar un conflicto. Lo que hacemos desde la Defensoría es propiciar que los actores de un conflicto social elijan y observen que da más ventaja dialogar que optar por la violencia. Y aquí quiero hacer un paréntesis para el público televidente. No es lo mismo hablar de un conflicto social que de violencia, no son sinónimos. Un conflicto social es un proceso complejo de diferencia entre actores, que puede ser actores sociales, empresa, el propio Estado. Pero la violencia es la posibilidad que un conflicto social derive en afectaciones a derechos fundamentales, a la integridad física, a la propia vida de las personas. Entonces, a partir de esta premisa es que la Defensoría del Pueblo participa en diversos tipos de conflictos, interviniendo en mesas de diálogo, en mesas de negociación, intermediando cuando las partes nos solicitan y fungimos de mediadores. Entonces, tendemos a propiciar diálogo en el país. Y quiero dar un dato importante. El último reporte, el reporte 87 de la Defensoría del Pueblo, señala que el 64% de los conflictos activos registrados, es decir, 142 conflictos, están en proceso de diálogo. Esto es notable, esto es destacable, esto es positivo para lo que se refiere al país,
porque la mayoría de conflictos están enrumbados en vías de diálogo. Pero desde su experiencia, ¿sabemos protestar los peruanos? Todo esto midiendo desde los conflictos resueltos sin violencia, ¿no? ¿Cuál es la tendencia? Bueno, yo creo que los peruanos hemos aprendido paso a paso a protestar. Tenemos evidentemente siempre la opción, como repito, de la violencia. Sin embargo, tenemos entidades como la Defensoría del Pueblo, también la Presidencia del Consejo de Ministros, que ha tenido intervenciones positivas en conflictos diversos. No es fácil, repito, no es fácil dialogar, es más fácil optar por la violencia, pero es responsabilidad no solamente de la autoridad, no solamente, en este caso de la Defensoría del Pueblo, propiciar diálogo, sino también que las personas opten que es mejor y menos costoso dialogar que optar por algo violento. Porque claro, no podemos pretender cambiar un rector apedreando policías, o en el caso de Puno, que hay temas de fondo que no han sido explicados y deberían, porque en tanto nos queda solo la imagen, ¿no? del incendio, de la toma de locales, de los saqueos y qué sé yo, no es efectivo, ¿verdad? Eso es lo que se reporta en los medios de comunicación. Yo creo que los medios de comunicación tienen también una responsabilidad, como las autoridades, de destacar aquellos encuentros de diálogo. Permítame mencionarle un caso para mí muy importante de diálogo. En el mes de abril sucedió un bloqueo de carretera en Ollón. Este bloqueo de carretera fue propiciado por la comunidad campesina de Ollón en protesta contra la empresa Buenaventura. A finales de abril, luego del bloqueo, la Defensoría del Pueblo viene conduciendo o inició la mesa de diálogo entre ambas partes. Se han llevado alrededor de 11 reuniones de diálogo en este caso. Es un caso que es poco conocido, poco divulgado, pero es un caso que refleja la eficacia del diálogo. Y no lo digo solamente a partir del protagonismo de la Defensoría en la conducción de la mesa de diálogo. Lo digo porque hemos observado que tanto la comunidad campesina como la empresa han dialogado de buena fe, han dialogado limpiamente. Y esto tiene resultados positivos no solamente para la inversión privada, sino también para el bienestar de la comunidad que he mencionado en este caso. ¿Trabajan ustedes en la Defensoría algún tipo de capacitación para derivar o encaminar estos conflictos por las vías del diálogo? Sí, hemos realizado en el último año y medio aproximadamente, capacitación a funcionarios públicos de gobiernos regionales, en los cuales hemos propuesto que tengan una actividad de monitoreo en los conflictos sociales de su región, de manera que sea la autoridad regional la que al detectar un conflicto pueda iniciar la intervención a partir del diálogo. Entendamos que este tipo de intervenciones están enmarcadas necesariamente en el marco, en la ley, en el Estado de Derecho. ¿Cómo se acerca la Defensoría cuando estos conflictos en una fase de crisis, cuando está su manifestación en estos estados? Observamos en este tipo de situaciones que tú mencionas, ¿quién es la autoridad competente en primer lugar? La Defensoría detecta o identifica la autoridad competente y a la vez señala si ha habido algún tipo de intervención estatal o de la autoridad. Si no lo hubiera, hacemos un llamado a la autoridad para que intervenga en el caso. Y, de ser posible y si ser conveniente la intervención de la Defensoría, podemos intervenir en el diálogo o en la intervención de la autoridad de varias maneras. Una manera puede ser como observadores. Observamos que el diálogo que la autoridad ha empezado se esté llevando dentro de la ley, se esté llevando de buena fe. Podemos incursionar también como intermediadores, facilitamos que las partes, autoridad y ciudadanos, encuentren puntos en común para dialogar, armen su agenda. Y también, si las partes lo consideran, podemos intervenir como mediadores, es decir, conduciendo la mesa de diálogo, como en el caso de Ollón que mencioné hace un instante. Y en el caso de Puno, ¿cómo están llevando el tema? Bueno, tenemos una oficina defensorial en Puno. Es una oficina que ha entrevistado y ha hecho inspecciones con los actores, y es un caso bastante complejo. Es un caso que también viene siendo intervenido por la Presidencia del Consejo de Ministros, y es un conflicto
todavía en proceso y esperamos que tenga un desenlace dialogante finalmente. Sí, porque la idea es conducir un poco el conflicto por la vía de la ley y el diálogo para evitar estos desenlaces violentos. Muchas gracias, señor Guaro, por haber estado con nosotros esta mañana. Nos vamos a la pausa, amigos, pero regresamos con una entrevista al antropólogo Antonio Peña Jumpa, profesor de Antropología Jurídica de la Universidad Católica. Volvemos. Desde este domingo, conocerás las rutas turísticas más diversas, diseñadas por expertos. Viaja por el Perú como nunca antes. Desde este domingo a las 9 de la noche. Reportaje al Perú, edición especial, por TV Perú, mucho más que ver. Bien, amigos, y ahora continuando con nuestro programa, tenemos a Antonio Peña Jumpa, abogado y antropólogo jurídico también, profesor de Derecho y Antropología Jurídica en la Universidad Católica. Bienvenido al programa, doctor. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos tratando en este programa el derecho de reunión, este derecho de reunión pacífico, este derecho de reunión que puede ser limitado por seguridad pública, necesidad pública, y ahora justamente hemos tenido algunas protestas y alguna manifestación del ejercicio del derecho de reunión en la zona sur del Perú y en particular en Puno, donde se originó la etnia aymara. ¿Qué nos puede comentar sobre este aspecto de los aymaras? Antes de hablar propiamente del derecho en ejecución a partir de este grupo, me permito referir sobre el pueblo aymara. El pueblo aymara son comunidades originarias, en primer lugar, que datan de antes de la presencia de los incas y tienen una extensión bastante grande. No estamos hablando de las poblaciones originarias de la Amazonía, estamos hablando de miles, cientos de miles y yo podría decir millones de personas. Solamente en el Perú podríamos hablar de 1,5 millones de miembros de este grupo, gran grupo étnico. Y si sumamos Bolivia y Chile, podríamos hablar de varios millones más. Entonces, este es un pueblo que tiene una identidad con ese territorio y tiene una identidad cultural forjada a lo largo de los años de su historia. Entonces, solamente para dar una referencia general, este es el pueblo, conjuntamente con otros grupos que estuvieron muchos años atrás viviendo en esa misma zona, que hizo posible domesticar, por ejemplo, la papa o la patata. Las miles de variedades que conocemos de la papa es gracias al gran experimento científico que se hizo en esa zona surandina. Las comunidades nativas se considera que son 500.000 nada más en el Perú, o 600.000, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de 1 millón. Y ahora con estas manifestaciones, estas reuniones, pero que también han desembocado en una protesta a veces violenta, ¿no? Y ese es el problema del ejercicio de este derecho que a veces termina violentamente. ¿Esto tiene que ver algo con las características del pueblo aymara? ¿No? ¿Es una exageración? Esa es una pregunta muy interesante. Los amigos aymaras, como los suelo llamar, porque yo he trabajado con ellos, he vivido con ellos y les agradezco muchísimo que me hayan brindado un espacio para poder desarrollar los estudios que he hecho sobre ellos, vinculado al derecho y la justicia. Para mí son grupos pacíficos. O sea, mientras que no se les afecta, mientras que no se les daña en parte sus derechos, ellos viven pacíficamente y no tienen mayor inconveniente de interactuar inclusive con los mestizos o con los blancos, que podrían ser occidentales, entre comillas, como los denominan a veces. Entonces, no es cierto de que sean grupos conflictivos. O sea, como todo grupo social, hay personas que destacan más de una forma
que de otra. Pero en general mi experiencia, tanto en la zona norte como en la zona sur de los aymaras, son personas con las que se puede hablar, son personas a las que se les puede pedir permiso para poder ingresar a sus comunidades y poder realizar estudios vinculados al derecho, vinculados a la agricultura, vinculados a la ganadería, vinculados a todas las actividades importantes que ellos realizan. El derecho de reunión, dice la jurisprudencia, que va vinculado mucho a la libertad de expresión. Es decir, uno se reúne para algo, ¿no? Se reúne para expresar generalmente ideas, generalmente demandas, ¿no? Entonces, hoy, en este caso puntual de los aymaras en Puno, el problema radica en que hay una exploración, se quiere desarrollar las concesiones mineras, entonces siempre tenemos este problema, ¿no? Desarrollo económico, crecimiento económico versus los territorios de las poblaciones aborígenes y este desarrollo. Entonces acá hay un conflicto. ¿Cómo resolver esto? ¿Cómo encauzar para que no se desarrolle esto en violencia? Claro, ahí lo primero que hay que entender cuáles son las causas que producen que la población reaccione. Ese es un primer aspecto que yo creo que no logramos verlo con claridad todos los peruanos, que vivimos las noticias muchas veces distorsionadas del lugar. Estos son pueblos pacíficos, como he referido, pero cuando comienzan a tener daños ambientales, por ejemplo, o cuando su ganado, que normalmente tiene que beber agua de algún riachuelo o del río, se muere, entonces ellos sienten los efectos y los ataques, entre comillas, por favor, externos. Entonces ellos tienen que reaccionar. Entonces la reacción de ellos para sobrevivir, que ese es otro tema interesante a tratar, porque ellos viven vinculados a la agricultura y la ganadería como dos actividades centrales. Aparte hay el comercio, aparte hay el contrabando, que ese es otro tema también para conversar en el lugar. Pero las comunidades que yo he conocido viven fundamentalmente de la agricultura y de la ganadería. Entonces, cuando se les afecta su ganado, que es el medio de ahorro, el medio de subsistencia de todo un año de trabajo, entonces es un ataque bastante grave, es una acción contra ellos muy, muy seria. Entonces, ellos se sienten con todo el derecho, la legitimidad, podríamos decir en términos constitucionales, de reaccionar. Entonces, ahí surge un poco la posibilidad de tratar el tema del derecho a la reunión y en términos más directos podríamos decir el derecho de protesta, que no aparece tan claramente en nuestras normas constitucionales, pero que se pueden integrar, se puede configurar a partir de la unión de 2 o 3 derechos claves. Hay un derecho que es el derecho que tenemos todos los peruanos a la participación política. Por ejemplo. O sea, la participación política se supone que debe canalizarse a través del Congreso, los gobiernos regionales, municipales, pero parece ser que esto es insuficiente porque las poblaciones se levantan y se levantan de una manera bastante dura, ¿no? Y terminamos con problemas serios, ¿no? de violencia y de seguridad pública. Así es. En primer lugar, tenemos el derecho de reunión como el derecho base que permite que las personas ante un determinado problema puedan salir a decir algo, ¿no? Pero aparte se suman otros derechos, ¿no? Por ejemplo, el derecho de petición. O sea, el derecho de petición es aquel derecho fundamental también que permite a todo ciudadano pedir o reclamar algo. Y a ellos sumamos otros derechos que son claves como el derecho de participación, que normalmente es participación política de acuerdo a la Constitución, pero es participación en general. En el desarrollo social y económico, por ejemplo, del Perú, así lo dice más o menos la Constitución. Más extenso, en términos más extensos. Y a ellos sumamos además el derecho de asociación. El conjunto de estos derechos, para mí, son los que hacen posible entender el concepto de un derecho de protesta garantizado constitucionalmente. Entonces, estas poblaciones, que además tienen una protección especial por el convenio 169 de la OIT, claro. Entonces, estas poblaciones tienen ese derecho constitucional y tienen otros derechos que hacen posible reclamar frente a sucesos como los que están viviendo. Pero quiero retomar nuevamente este tema, este conflicto desarrollo económico, o sea, el desarrollo económico occidental, el desarrollo económico del mercado, las inversiones, y entonces parece ser que hasta ahora no hay un entendimiento, un encuadre, ¿no? Hace algunos años tuvimos los sucesos de Bagua, hoy tenemos esta protesta en Puno, que no es la primera vez, ya ha habido otras revueltas de otra índole, ¿no?
pero ¿cómo concatenar? ¿Cómo puede conciliarse los derechos de las comunidades amazónicas, por un lado, los derechos de los pueblos originarios, del pueblo aymara, por ejemplo, con el crecimiento, el desarrollo económico, fundamentalmente en la minería y petróleo, que es básicamente donde se desarrollan todos estos problemas, ¿no? Entre otras actividades económicas? Es un tema bastante importante de ser tratado nacionalmente. Nosotros no lo hemos discutido nacionalmente y esta es una gran invitación. Yo no pretendo tampoco dar una respuesta definitiva, son temas de discusión y lo deberíamos discutir todos los peruanos y particularmente las personas que están comprometidos con el problema. Mi apreciación, yo creo que, o sea, no es incompatible un desarrollo económico sostenible con las posibilidades de mantener la identidad cultural de estos pueblos. Pero tú no puedes desarrollar económicamente una actividad si es que no tienes en cuenta la opinión de estos pueblos. Lo clave del conflicto para mí es que estos yacimientos mineros o petroleros justamente se encuentran en los territorios donde estas comunidades han vivido por muchos años. Entonces, conceder a un tercero el derecho de explotar esos recursos sin conversar seriamente con esas comunidades es en estos tiempos una gran torpeza política y legal y constitucional. Entonces, ahí está el error más serio. Hablemos del caso Tía María, para no irnos al de Bagua y irnos a los aymaras, que son conflictos extremos. El caso Tía María, que lo conocemos todos, después de la muerte ocurrida, de las muertes ocurridas en las reacciones entre la población que protestaba, que no eran necesariamente pueblos originarios, pero que también reclamaban derechos muy parecidos, o podría ser, ese es otro tema de discusión, si eran o no pueblos originarios, pero ellos estuvieron en las calles y después de la muerte ocurridas, de la reacción violenta, el gobierno tomó la iniciativa de cancelar el proyecto, o sea, para evitar que los sucesos graves se reproduzcan. Sí, pues. Esto no ocurre, o no ha ocurrido en Bagua, no ha ocurrido en Puno, y esos dos espacios que has mencionado, el de Bagua y el de Puno que estamos conversando, son extremos. O sea, Bagua ha tenido efectos más catastróficos que el caso Tía María, y el caso de Puno, en mi opinión, puede tener efectos mucho más graves. Bueno, eso justamente, tratemos de que esto no llegue a mayores, doctor. Bueno, muchísimas gracias y como siempre esperamos contar con usted en otra oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bien, Rocío, y en el siguiente programa vamos a tratar, el siguiente programa del próximo sábado vamos a tratar sobre el tema del medio ambiente, ¿no? Y vamos a ver también las implicancias seguramente con el derecho a reunión. Así es, Francisco, que sería casi la continuación o segunda parte de este programa, sobre todo teniendo en cuenta que más del 58% de los conflictos sociales que terminan en manifestaciones o en reuniones son generados por desacuerdos socioambientales. No lo olvide, el próximo sábado, derecho al medio ambiente y desarrollo sostenible. Los invitamos también a que continúen escribiéndonos a nuestro correo electrónico tus-derechos@tvperú.gov.pe o si no a nuestro Facebook, tusderechos-TV Perú. Sus sugerencias son motivo de este programa, que es un esfuerzo del Tribunal Constitucional y TV Perú. Nos reencontramos el próximo sábado. Chao.